Desde décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en un programa más de una serie que ha sido muy exitosa sobre cubanos destacados en el destierro, en el exilio. Y en el día de hoy obviamente tenemos como invitado a un cubano que no solamente se ha destacado, sino que fue capaz de ofrecer su vida por la libertad cubana, siendo miembro de la Brigada 2506 y además herido en combate durante Girón. Así que con nosotros hoy Humberto Cortina. Es un privilegio que Cuba y su historia lo tenga con nosotros. ¿Cómo estás, Humberto? Gracias, Alberto. Como siempre, tú siempre tan amable y por cierto, muy efectivo en tu programa, que se ve mucho, y por eso te felicito. Esto es un programa que yo creo que ha tenido un gran éxito acá en el exilio, para ver un poco de la historia, ¿no? Como tú mencionas. Sí, el programa está circunscrito a Cuba, pero cuando hablamos de Cuba, del exilio, no se puede prescindir de Humberto Cortina. Yo quería hoy, Humberto, dedicar este programa, porque hace 2 o 3 semanas murió en las cárceles rusas Alexei Navalny, el principal opositor ruso a Putin, un hombre que dedicó su vida a la libertad y obviamente ha muerto misteriosamente. No hay que decir quién mató a Navalny, eso está sobredicho. En Cuba tenemos a Laura Pollán, la que fundó las Damas de Blanca, que igual entró en un hospital y misteriosamente murió en el hospital. O sea, estos regímenes matan por vocación. Lamentablemente hay que decirlo, pero es la verdad. Pero también hay una cosa, Alberto, esto, primero tienes razón. Segundo, un régimen totalitario, dictatorial, va a hacer todo lo que le haga falta para mantenerse en el poder. Claro. Si tú te me atraviesas en el camino, te voy a eliminar y aquí no ha pasado nada. No Hasta pasa luego, la gente grita, mataron y se acabó. A los 2 días otra cosa. Bueno, por eso este programa aprovechamos a Humberto Cortina, que además lo estimamos mucho, una persona que estimo mucho desde hace mucho tiempo, pero hay que empezar, el programa está dedicado a él. Y Humberto Cortina tuvo el valor, el coraje, que no todo el mundo tiene, de inscribirse en la Brigada 2506 y por supuesto salir al combate. Pero antes de eso yo quería que Humberto nos hablara un poquitico de la familia, porque vienes de una familia también con José María Cortina, un gran orador, un gran político. Háblanos un poquitico como introducción y después vamos a pasar a Girón. Yo creo que las historias, ¿no? y las herencias, como tú bien mencionas, son importantes. Mi abuelo, José Manuel Cortina, senador constituyente, fue el que escribió la Constitución del 40, y no solamente eso, fue a la Liga de las Naciones representando a Cuba, después terminó casi como presidente de la Liga. Y yo vengo de esa herencia. Y muchas veces cuando uno se le inculca de muchacho ciertas virtudes o por lo menos ciertos aspectos de una vida, me lleva en el proceso de Girón. Llegó Castro. ¿Por qué yo odio a Castro o por qué me caía mal en ese momento? Para mí fue una cosa en la televisión cuando empezaron a fusilar personas sin juicio. Claro. Yo le pregunto a mi padre, mi tío Néstor Carbonell Cortina, que fue presidente del Senado y de la Cámara. Mi primo Néstor Carbonell Jr., mi tío Néstor Carbonell y Andricaín, que era el senador, y mi primo Néstor Carbonell Cortina, mi primo Eddie Arango, que cae preso. Claro. Es decir, nuestra familia participa al principio, yo era el más joven. Después participa Manuel Ñongo Puig, que lo fusilan. Lo fusilan porque estaba conmigo en la invasión de Valle Cochino. Es un grupo espectacular. Correcto. Y el otro que cae preso es Rino Puig, casado con mi prima Iliana, que se pasó 16 años preso, que estuvo acá. Es decir, mi familia viene de eso. Para mí, mucho más joven que ellos. El ver aquello cuando salimos al exilio, mis amigos estaban observando, mirando la posibilidad de inscribirse en la participación para un tipo de invasión a Cuba. No se sabía lo que era, pero se hablaba de eso, Alberto, y claro, tú eres mucho mayor que yo.
Bueno, eso No de sé. mucho es discutible, pero bueno. Bueno, pero la brigada era para liberar a Cuba. Correcto. El objetivo de la brigada viene ahí. Entonces, los muchachos, cuando tú tienes 18 años, 17 años, como yo tenía, es decir, esto de conocer a profundidad el comunismo, el socialismo, las diferencias, muy difícil. Lo que sí vi que mi Cuba, mis amigos, mi familia entendían después que yo vi aquellos fusilamientos que yo me quedé petrificado. Yo decía, ¿y esto por qué? Te horrorizaron. Y cuando salimos me di cuenta que lo menos que queríamos nosotros es que Cuba cayera en ese bolsón del comunismo que iba a llevar a nuestra patria a lo que ocurrió, que es llevarla a una Cuba de rodillas, una Cuba pidiendo agua y comida. Lo que estamos viendo hoy. Lo que estamos viendo hoy. Es esa historia nuestra, ¿no? O sea, te enrolas en Girón y como joven y con toda la... Y a ver qué pasa. Con todos los riesgos que eso implicaba, ¿no? Tú sabes que tú haces ese comentario, uno no sabe esos riesgos. No. Cuando tú tienes 17 o 18 años y tú vas... Yo le decía a un amigo mío que ya no está con nosotros, a Julito González Rebull, que siempre me lo comentaba. Yo le decía, yo creía que era John Wayne. John Wayne como en las películas americanas que nosotros no perdemos nunca. Qué buen ejemplo. Es decir, los americanos no pierden. Es decir, tienes que ponerte a pensar que nosotros partíamos de la base que nos íbamos a entrenar, eran nada más que cubanos luchando, pero que atrás nuestro había esa sombrilla de protección de Estados Unidos. Yo creo que eso es importante, no que ellos iban a lanzarse, pero que sí había esa... No, el riesgo era nuestro. Correctamente. El riesgo era nuestro y tú lo sabes, porque tú estuviste muy involucrado en muchas cosas y sabes perfectamente que no solamente era la invasión, los que estaban infiltrados, los que estaban en Cuba, los que estaban participando, Claro. todas las organizaciones que comenzaron, y tú recordarás de las tuyas. Entonces, ¿qué pasa? Ese proceso y lo interesante de los miembros de la brigada que yo admiro mucho y quiero mucho, uno era la amalgamación de los cubanos. Habían una serie de grupos, habían los jóvenes como nosotros. Era una representación de la Cuba. De la Cuba. Es decir, y uno piensa, y aquellos que quizás los mayores no recordarán, en la brigada habían gente que estuvieron con Fidel en la sierra, habían gente del gobierno del ejército constitucional cubano, habían jóvenes, habían estudiantes, habían personas mayores, otros que creían, y muchos profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Era la Cuba, como tú claramente mencionas, ese grupo. Una representación legítima de la Cuba libre. Y yo creo, Alberto, también que eso significa mucho, porque no solo aquellos amigos nuestros que participaron en muchos aspectos de lo que es la invasión estaba constituida por miembros de infiltración, las organizaciones en Cuba, nosotros los que desembarcamos, yo estaba en el batallón 2 de infantería, mi jefe era Hugo Sueiro, y yo recuerdo perfectamente bien. Buen amigo, Hugo, y nosotros fuimos, el batallón mío es el que desembarca en lo que es Bahía de Cochino, la punta de Bahía de Cochino, donde el barco Houston lo hunden, y el batallón 5 que estaba con nosotros en el batallón 2 y el 5 en el Houston. El batallón 5 tiene que lanzarse al agua y nosotros desembarcamos en la punta y somos los primeros, somos la punta de lanza. Los que chocan con... Los primeros choques. Y después por Girón y por supuesto los paracaidistas en diferentes lugares. Era un plan de combate, en mi opinión, bastante bueno. ¿Sí? Porque tenía un objetivo. Y el objetivo era tomar cabezas de playa, establecernos dentro de la isla, y entonces Miró Cardona y el equipo cubano de la Junta entrara y pidiera apoyo a la OEA. Es decir, yo me imagino que existía algo que yo desconozco en estos momentos y he tratado siempre de averiguar, pero esa historia, Alberto, que tú conoces muy bien. Bueno, esa historia tiene un punto flaco, lamentablemente hay que decirlo porque es historia, y es que el gobierno de Kennedy se había comprometido a acabar con la aviación enemiga, como le dijo el Consejo de Seguridad, y no lo hizo. Al no acabar con la... Yo creo que, y déjeme hacerte oír, totalmente cierto lo que estás diciendo. Primeramente, el presidente o el que más nos ayudó, por cierto, fue el hermano, Bobby Kennedy. Bobby Kennedy siempre estuvo detrás de nosotros. Pero lo que ocurrió, en mi opinión, que tuvo mucha influencia sobre Kennedy,
fue un señor que se llamaba Adlai Stevenson. Sí, que estaba en la ONU. Adlai Stevenson era el representante de Estados Unidos en la ONU. ¿Por qué está Adlai Stevenson en la ONU? Él aspira a la nominación demócrata contra Kennedy y pierde. Y Kennedy es el nominado y después le gana a Nixon. Entonces, Kennedy lo nombra a la ONU. En el primer bombardeo nuestro, uno de nuestros aviones fue herido, si le quieres llamar, o fue tocado por la artillería y tiene que regresar y aterriza aquí en Estados Unidos, aquí creo que fue en Opaloca, en uno de los aeropuertos. Entonces le dicen a Stevenson que ese es un avión que había salido de la Fuerza Aérea de Castro y se había venido a Estados Unidos, diríamos como un grupo, eran dos de los que estaban, para abandonar aquello. Entonces él se cree que ese avión es uno de los nuestros cuando no era. Claro. Y entonces va a la ONU, dice que es de nuestro, pero era del otro, y entonces él va a donde Kennedy y le dice a Kennedy, inaceptable para mí, si esto hay que arreglarlo, y él tiene una gran influencia sobre Kennedy, en mi opinión, para parar estos bombardeos que tú estás hablando. Y suspenden los bombardeos y Cuba se queda con aviación. Se queda como con 5 o 6, correctamente. El Consejo de Seguridad le había dicho a Kennedy, hay que eso hubiera sido diferente. Pero bueno, hay una anécdota aquí que por supuesto hay que contar. Porque en ese encontronazo, que además fue un encontronazo muy favorable para la brigada, me refiero al primer choque con los milicianos, los brigadistas salieron muy bien. Pero tú caes herido en esa. Háblanos un poco porque tú eres herido en combate. Y eso... Sí, uno de los aspectos más interesantes, las guerras son muy difíciles, ¿no? Porque cambian constantemente y lo ves en la historia de la Segunda Guerra Mundial, todos los diferentes aspectos de lo que es una guerra. Nosotros estábamos en Playa Larga, desembarcamos, tenemos un tiroteo. Al segundo día nos empezamos a quedar sin municiones. Nos habían mandado unos tanques de refuerzo a nosotros y habíamos avanzado unos 20 kilómetros y habíamos inclusive logrado con los morteros paralizar al grupo de milicianos. No me recuerdo el número que tenía este grupo militar miliciano, pero realmente recibieron muchas fatalidades de muerte. Y lo pararon en seco. En seco. Al segundo día tenemos que regresar a Playa Girón. Ahí en Playa Girón yo tengo la oportunidad de hablar con los americanos en inglés porque habíamos perdido comunicación con referencia a qué es lo que ellos ofrecían. Que por cierto, ellos lo ofrecieron, yo hablando con ellos en inglés, pues ellos nos ofrecieron al grupo que habíamos regresado recogernos. Pero San Román le dijo que no. Le dijo que lo que queríamos era más municiones. No. Yo había llegado con Oliva en esos momentos. Y al final se decidió que íbamos a la Escambray. Es decir, empezamos a movernos como unidades hacia las montañas para establecer de nuevo una guerra de guerrilla con elementos que ya sabíamos que estaban trabajando ahí, quizás elementos que tú conocías, es decir, de esa época. Y a mí en el proceso de llegar tengo que atravesar la Ciénaga de Zapata y en el Central Covadonga. Pues nos enfrentamos, éramos 5 originalmente, terminamos 4, que eran Luis Morse, Tito Freire, Eddie Lambert y yo. Y ahí nos enfrentamos a un grupo de milicianos, nos confunden, ya nos habíamos cambiado de ropa en un bohío. Bien interesante esa época y los que nos encontramos por el camino, que conversamos. Llegamos al Central Covadonga y en el Central Covadonga tenemos un tiroteo atrás, que estaba atrás de mí, estaban Luis Morse y Eddie Lambert y Tito Freire y yo adelante. Y entonces a Tito Freire y yo nos cogen, levanta las manos, es decir, empieza el tiroteo, hay un tiroteo atrás, a Tito se lo llevan hacia un lado, yo saco la pistola, le tiro al que estaba adelante, entonces ahí el que estaba enfrente de mí, que me estaba apuntando, me da un tiro en la pierna, yo giro, me da otro tiro en la otra pierna, y ahí me caigo. Sí, y lo interesante es que como a los 5 minutos vinieron a verme para ver las heridas, pero uno de ellos me puso una bayoneta en el cuello y me dijo, no los estamos matando.
interesante. Yo, por supuesto, los ojos así, quiero decirle que uno por donde estaban los tiros estaban peligrosamente cerca. ¿Qué edad tenías en ese momento? 18 años. Entonces de ahí me llevan a un salón de la Cruz Roja. Entonces me acusan de que habíamos matado 3 o 4 en el tiroteo, a Luis Mor se lo habían herido en un brazo, Eddie Lambert y Luis estaban atrás, Eddie Lambert logra escaparse, a Tito se lo llevan preso a un lado. Es decir, fue momentos difíciles. Momento inolvidable. Inolvidable. Amigos de Cuba es Historia, para los que han sintonizado tarde, estamos hablando en el día de hoy en una parte de la serie de cubanos destacados en el destierro con Humberto Cortina, combatiente de Girón, herido en Girón, y lo he interrumpido en su narrativa, precisamente porque el programa llega a su punto medio y obviamente algunos sintonizan tarde. Estamos hablando con Humberto Cortina de su vida, una vida que inicialmente durante su juventud se la dedicó a Cuba y después vamos a ver también próximamente su servicio a la sociedad norteamericana en Miami como político y después como periodista. Pero bueno, termina el cuento de... No, pero yo le comento eso porque quizás la realidad, ¿no?, de todo lo que ocurre cuando nos cogen a todos, algunos presos antes, después vino la rastra. Ustedes recordarán, quizás algunos que desconozcan, pero Osmani Cienfuegos, el hermano de Camilo, más de 100 y pico veteranos de Bahía de Cochino los meten en una rastra, la cierra y mueren dentro de la rastra 9, asfixiados. Una rastra sin ventilación. Sin ventilación, horrible. Es una de las cosas más horribles que ocurrieron, sí, porque uno en la guerra no espera eso. Claro. Las leyes de la guerra te hablan del enemigo de una manera diferente, en la cual tú tienes que respetar a un enemigo vestido de militar. Claro. Es decir, esto es bien importante. Y yo creo que todo este proceso de Bahía de Cochino nadie se esperaba. Y tú comentaste algo interesante. ¿Por qué no nos apoyan? Es decir, ¿qué ocurre? Es decir, muy criticado Kennedy. El hermano Bobby, como te comentaba, siempre nos apoyó, siempre lo dijo. Después yo tuve la oportunidad de reunirme con él. Después, cuando yo salí buscando los fondos necesarios para sacar a la brigada. Así que son historias, ¿no?, que... No, además no es fácil decirlo, pero cuando se habla de historia, la historia es los acontecimientos reales que ocurrieron, y entonces estamos obligados a decir lo que fue. Si Kennedy hubiese cumplido con el compromiso de anular la aviación enemiga, Girón hubiese tomado ciudades y hubiese venido el gobierno provisional y la OEA hubiese apoyado ese gobierno y hoy Cuba sería libre. Lamentablemente no es libre. Claro, es difícil, ¿no?, decir lo que hubiera pasado, claro, pero definitivamente en ese momento el presidente John Kennedy falla, porque tenía asesores, Dean Ross, que tenía a su hermano, tenía muchos asesores en esto, y por alguna razón él decide dar la orden de parar el resto de los bombardeos, claro, a los aeropuertos en Cuba. Y la aviación nuestra, manejado por pilotos nuestros, todos ellos realmente y todos los que participaron en el proceso de la aviación, héroes para mí, porque se lanzaron en unos aviones B-26 sin artillería de cola. Esa artillería de cola es clave, y algunos murieron allí. Hubiera sido diferente. ¿Qué cosa? No lo sé, pero definitivamente la historia hubiera sido diferente. Claro. No hubiese sido como fue. Y no es correctamente. Y esa época nos llevó a todos quizás a reflexionar después que salimos de la cárcel, porque al fin y al cabo, entre todos, yo salí un poco antes, otros se pasaron los 2 años completos, yo un poco menos. Cuando salí me habían escogido a mí para hablar y recoger los fondos. Pero después hubieron varios, y yo diría de organizaciones, inclusive Artime creó otra cosa en Centroamérica. Pero yo quería aprovechar un poco para cumplir con los 28 minutos del programa, ¿no? Porque hay un Humberto Cortina herido en Girón, que es un héroe, todo el mundo lo reconoce, pero hay un Humberto Cortina que llega al exilio y se convierte en servidor público.
Y me hablan un poco de esa etapa, porque es una etapa que también te honra y honra la historia, ¿no? ¿Sabes que esa es la etapa de los 60 y 70 aquí en el exilio? Cuando yo llego al exilio. Ahí tienes la foto cuando conociste a Ronald Reagan. Sí, ya yo era miembro de la Cámara y el presidente en una reunión que tuvimos. Quiero decirle que Ronald Reagan fue para mí bien interesante, estuvo conversando conmigo ahí varios minutos. Lo primero que me dijo: Humberto, ¿cómo te sientes? Sé de ti. Es decir, me parecía que me conocía, cosa que... Porque era muy cálido. Era muy cálido, un tipo artista, un tipo muy hábil en ese giro. Cuando yo salgo de la invasión y de la cárcel, después me uno al ejército de Estados Unidos, cuando la época de Vietnam. Claro. Entonces yo era teniente, porque empezamos un grupo como teniente. Yo me quedé dos años y pico. Otros siguieron en el ejército hasta llegar a coronel, es decir, Claro, grandes carreras militares. Yo estoy en el ejército y poco a poco uno se va dando cuenta, ¿no?, de ese proceso, y de ahí, del ejército, me voy a la Universidad de la Florida. Yo soy un Gator. Ahí me gradué, ahí tuve mi máster ahí. Yo soy un Big Gator ahí. Y de la universidad me contrata una organización que se llama el Council of the Americas, presidida por David Rockefeller. Oye, nos quedan 10 minutos de programa, así que vamos a acelerar el paso. Acelerar la vida política. Voy a la vida. Ay. Te estaba nada más que contando de cómo llegué a la vida política. Ay. Y entonces, después que termino en el Council, viviendo en Perú, me paso un tiempo acá, regreso acá y me nombran Assistant City Manager de la ciudad de Miami. Y ahí empieza Por mi ahí carrera. empezaste. Y era el viceadministrador de la ciudad. Yo era el número 2. Entonces, durante mucho tiempo actué de administrador. Es importante el nombre del alcalde. Era Maurí Ferré. Quiero decir, Maurí Ferré, espectacular. Para mí, uno de los grandes políticos que han existido aquí en nuestro gran Miami. Muy hábil como él maniobraba y se movía en esas aguas turbulentas de la ciudad de Miami, que me encanta, es mi ciudad. Y las dominó plenamente. Completamente. Y tenía amigos aquí, allá, de todos lados, podía maniobrar muy bien. Entonces me nombran viceadministrador, después hacía de administrador, porque el administrador se iba y yo me quedaba como acting director y tomaba. Después que dejo la administración, decido lanzarme al ruedo político. ¿Por qué me lanzo? Uno, entre los procesos que habían en Miami, se abre la posibilidad de un escaño en la Cámara de Representantes, no como existía antes de 5 personas a la vez, sino por distrito. Y entonces mis amigos en el Partido Republicano me llaman: ¿qué tú crees? Tú has estado ya en el proceso de administración. Y entonces me dicen: vamos al distrito 113. Salgo electo al distrito junto a Ileana Ross y a Roberto Casa. Éramos los 3 cubanos primero. Roberto había estado nombrado antes, pero Ileana Ross y yo y él salimos electos. Y ahí empieza mi carrera política. Qué interesante, vamos, una carrera de lujo. Sí, empezar con Ileana. Ileana, realmente, y Enrique Ross, su papá, que yo quería muchísimo, y ella. Tengo muchas historias y Roberto, que era mi concuño, Sí, era el Roberto, padrino claro, de mi hija Cristina. Entonces, ¿pero por qué? Cuando uno llega a Tallahassee, nos miraban raro. Y entonces yo dije: aquí tengo que establecer algún tipo de comunicación con los americanos, especialmente del norte, los crackers, los rednecks. Y era porque yo había estado en la Universidad de la Florida, ejército de Estados Unidos, querían conocer un poco de la historia de Bahía de Cochino. Es decir, y empiezas a establecer un poco de contacto. ¿Por qué? Porque en la política, como tú bien conoces, y posiblemente muchos de mis amigos que nos están viendo, es a quien tú conoces y cómo tú manejas esas aguas. En política no hay amigos ni enemigos permanentes, solamente intereses permanentes. Claro. Entonces tú en esas aguas tienes que manejar. Yo conocí a la ciudad de Miami y para atraer dinero, porque el objetivo de un político es servir a la comunidad, es decir, servir. Mis asistentes están para servirlo a usted. Cuando yo estoy en la Cámara, estoy ahí para traer dinero para acá, no para allá. Claro. Es decir, mucha gente hay veces se equivoca, igual que el Congreso. ¿Por qué? Porque tú sales electo en estas zonas de acá. Y ese proceso, después de la Cámara, tú sabes, pues me enteré en el aspecto interior. Primero tenía varios negocios. Pero déjame decirte una cosa, es casi como un chispazo histórico
que tú hayas comenzado, tú eres de los primeros cubanos El primero, que se inicia con Iliana Ross en la vida política de obviamente servir al pueblo norteamericano de la Florida. Y claro. eso dice mucho de Humberto Cortina. Y también tú sabes que eso lo aprendí en la ciudad, porque somos siempre servidores públicos. E inclusive lo que hacemos nosotros, como yo lo he hecho, tú sabes, durante muchos años en la radio, ahí en Univisión. Pero bueno, eso te iba a preguntar, tu vida periodística. Bueno, me encanta a mí la radio y la televisión. Me gusta más la radio, tengo cara de radio. Entonces programa muy exitoso. Sí, un programa muy bueno, un programa de política y cosas locales, etcétera. Y como tú bien sabes, porque tú lo haces muy bien, nos trae siempre el poder llevarle al público cosas buenas entrevistas, información. Y para mí es extraordinario. Lo que pasa es que esto ha cambiado, por supuesto, de hace 20 años, cuando yo empecé, yo me acuerdo, estaba Pérez Roda, como recordarás, y entonces yo tenía un programa aquello, primeramente QEA y después Radio Mambí, donde yo tenía un programa a las 10. Bueno, lo tuve durante muchos años, ahora ha ido cambiando un poco por los tiempos, ¿no? Pero es una vida, el ser periodista es un llamado. Es una vocación. Es una vocación. Y hay que ser, como lo es Alberto Müller, serio, preciso, imparcial, simpático, alegre. ¿Por qué? Porque la función del periodista es entretener al que nos ve o al que nos oye. Hay una cosa que yo debo decir como profesor de periodismo. Tú hiciste un periodismo como es, o sea, muy balanceado, muy objetivo. Lamentablemente el periodismo de hoy que vemos, lamentablemente, no lo estoy criticando porque cada uno hace lo que quiere, es un periodismo más sectario, más político. Tú hiciste una época de periodismo balanceado. Bueno, y tienes toda la razón. Yo creo que, y hay muchos que han hecho o han tratado de hacer eso. Hoy es correcto, hay una dicotomía aquí. Hay una tendencia. Y no quiere decir bueno o malo porque yo respeto. Yo siempre he luchado para que usted tenga la opción de opinar diferente a mí. Claro. Es decir, y en la radio conversando, tú me dices verde, yo te digo azul y vamos a exponer y a defender la posición nuestra. Eso, en mi opinión, es clave para darle al radio escucha o el televidente unas opciones que oiga los dos lados. Claro. Y eso ya no es así. Las tendencias, como tú mencionas, es desafortunado. Sí. Yo veo algunos canales, pero tarde o temprano regresa ese balance. Sí. Es un problema de tiempo. Bueno, ahí es donde entras tú. Tiempo. Cuando tú y yo cumplamos 104, ya vamos a balancear. Qué bueno escucharte. Lamentablemente, Humberto, nos quedan 2 minutos, así que te dejo 1 minuto para el resumen y despedirnos. Bueno, primero es un placer estar contigo, un placer con todos los televidentes tuyos, que son muchos y te admiran. Y siempre es bueno poder conversar y explicar parte de la historia, por qué pensamos de una manera, qué ocurrió. Eso que no tenemos la oportunidad de tener preguntas, con excepción de las tuyas, con referencia a qué es importante o no. Pero la historia, como Alberto hace, la historia es tan importante porque nos da a entender lo que hemos sido, lo que somos y quizás lo que nos queda. Y a ti en particular te agradezco muchísimo la invitación. Bueno, yo a Humberto Cortina, amigos de Cuba y su Historia, los respeto mucho, somos amigos hace muchos años y ese tipo de amistad que enriquece, a mí me enriquece la amistad con Humberto Cortina. Lamentablemente el tiempo ha terminado. Le agradecemos a Humberto Cortina su presencia en Cuba y su Historia, en esta serie de cubanos destacados en el destierro, pero con ese agradecimiento nos despedimos. Que tengan todos un fin de semana feliz en manos de Dios y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Y de su